bien, ya estamos de vuelta aquí con nuestro invitado del día de hoy, Samuel Yupanqui. Oye, está leyendo. Hasta sus fans tienes ya. Mira que te encuentran guapo. Gracias. No era algo que esperábamos con Samuel en este momento en general, pero lo aprovecho de decir porque es real. Y estábamos viendo ahí que todavía quedan algunos cupos para la charla de este miércoles, taller que van a hacer los académicos Hassan Akram y Rodrigo Carmi en el Círculo de Periodistas de Chile. Círculo de Periodistas de Santiago. Ah, de Santiago. Claro, ya. El Círculo de Periodistas de Santiago. El otro día yo dije Metropolitano. Me equivoqué porque el Colegio de Periodistas Metropolitano. Ah, ya. Así se llama. Pero en Amunátegui 81. Eso. Sí. Amunátegui 81. 31, mira, 31, ahí está. Amunátegui 31 en el Metro Moneda, entonces, narrativas de la guerra en Medio Oriente. Para quienes quieran inscribirse, aún quedan algunos cupos. Pueden preguntar en mail de los que sobran @gmail.com. La verdad es que no quedan cupos. Lo que hicimos fue ampliar. Esa es la verdad. Ampliamos algunos cupos, porque es verdad. Ya estaban todos tomaditos y se conversó acá y dijeron, bueno, pero hay gente que quiere estar, no sé qué. Ya, pero que estaba todo, ya ampliemos un par de cupos. Así que ampliaron algunos cupos porque ya estaba todo tomado, ya comprado. Y ya está con su mesa abierta y... La traje la mesita. Trajo algo de hoja de coca, ¿no es cierto? Samuel Yupanqui, líder quechua, representante de IACTI, candidato a representante CONADI, con quien queremos hablar sobre racismo en tiempos de avance de la ultraderecha, y bueno, y tantas cosas que tenemos que ir conversando con Samuel sobre los pueblos indígenas, la institucionalidad, la discriminación estructural y este clima político que se ha instalado en nuestro país. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, hay puncha, cachun, cancunapa, huecoicuna panaicuna, marimari compuche, camisaraki, giratanaka, cuyacanaka. ¿Saludaste todo? No, saludé en mapuche. En mapuche, aymara y quechua. Perfecto. Y Yorana Corúa a los hermanos. ¡Esa! A quienes nos vean desde Rapa Nui. Sí. Bueno, ¿qué cambia para los pueblos originarios cuando la ultraderecha deja de ser oposición y pasa a administrar el Estado, Samuel? ¿Cambian algunas cosas o no hay tanto cambio para el mundo indígena? Es bien compleja la pregunta porque hay cosas estructurales y hay cosas que son de fondo y de forma, ¿no? Vamos con todas ellas. ¿Con cuál partimos? En las cosas estructurales, los territorios se van a ver mucho más afectados por las políticas extractivistas y CONADI, por ejemplo, nosotros somos parte de una sociedad en general y la sociedad en general la está pasando mal, ¿no? Claro. Entonces hemos visto que las reducciones presupuestarias están afectando a todos los ministerios y entre ellos está el Ministerio de Pueblos Originarios, la Ministerio de Desarrollo Social, la CONADI. Y esto tiene políticas que hemos visto que afectan sin duda a la sociedad en su conjunto. En cuanto hay menos recursos va a haber disminución. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La educación se va a ver en desmedro y los pueblos originarios creemos que un principal aliado para, por ejemplo, el bienestar nuestro y el bienestar de la sociedad en general es que haya una política educativa que integre la diversidad cultural. ¿Ya? De hecho, ya me llegaron algunas denuncias, o nos llegaron algunas denuncias que tienen que ver justamente con educación y lengua, ¿no? Educación y lengua porque se está aplicando en estos momentos la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios, que actualmente es obligación aplicarla a los establecimientos cuando tienen estudiantes de algunas etnias en particular, Collas, Diaguitas, Cahuáscar, Yagán, Chango y Licanantay. Entonces se debe aplicar la asignatura de lengua de los pueblos originarios en varios establecimientos. Entonces, cuando hay menos recursos para aplicar esta asignatura, nos afecta directamente a nosotros los pueblos originarios. Cuando hay menos recursos para la salud, nos afecta directamente a los pueblos originarios. Cuando se fortalece el extractivismo, también nos golpea directamente a los pueblos originarios de diferentes formas en nuestros modos de vida. Yo lo comentaba anteriormente, ¿no? Que nuestros modos de vida están vinculados principalmente al desarrollo con agricultura, ganadería. Hoy día también hay otras formas, por cierto, ¿no? Pero si nuestros territorios se ven dañados, se ve dañada nuestra espiritualidad. Y si se ve dañada nuestra espiritualidad, se ve dañada nuestra forma de vida y cómo somos. Y nosotros pensamos que nuestra lógica de los pueblos originarios es relacional. Entonces,
no es indiferente el daño tampoco. No es que podamos vivir tranquilos, aunque no nos afecte directamente, si a la tierra la están haciendo añico. Y generalmente lo que pasa en estos gobiernos es que se fortalecen los procesos extractivistas, se le da mayor beneficio a las empresas, los capitales extranjeros pueden entrar con menos dificultades, las consultas indígenas se debilitan, y las consultas indígenas son los mecanismos que tienen los pueblos originarios de defensa, negociación y de diálogo con el Estado y con las empresas extractivistas. Entonces todo eso causa un desmedro fundamental para nosotros y nuestra cosmovisión, nuestros modos de vida. Es interesante eso es todo lo que tiene que ver con lo estructural, ¿no? Y nuestro público está comentando, mira, hartas cosas. Es muy decidor. Los mapuches votaron rechazo por Kast, dice Sea Comparca. Mientras que Lolo Báez dice, lamentablemente en el norte, la comunidad aymara son muy de derecha y muy religiosos. Trabajé en Putre durante años. Mismos aymaras hablaban en contra de los carnavales, por ejemplo, por lo del alcohol. Y ahí aparecen como contradicciones que para algunas personas, quizás del mundo más de los progresismos, es más difícil comprender, ¿o no, Samuel? Ese tema lo hemos conversado varias veces acá, pero es recurrente, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que yo creo que está puesto de manifiesto también es la concepción política, ideológica de una cultura dominante que nos termina colonizando, ¿no? Y Frantz Fanon habla de, ¿cómo se llama? Frantz Fanon, ¿ya? ¿Cómo es? Máscara, piel oscura, máscara blanca, creo que se llama. ¿Ya? Entonces nosotros, los pueblos originarios, hemos ido por el proceso de colonización, ¿ya? Y yo insisto en esto, los pueblos originarios vivimos en la colonización aún, porque las instituciones coloniales nunca se fueron y perpetuaron modos de ser y de instalarse en los territorios y en las lógicas de las vidas de las personas. Entonces, en el norte de Chile existe algo que se llama chilenización, además, que es a partir del proceso de la Guerra del Pacífico, en que se quiere limpiar el norte de todo lo que parezca Perú y Bolivia. Y entre ellos están las identidades indígenas, porque parecen más Perú y Bolivia aparentemente de Chile, porque, bueno, la referencia chilena, como que nos enseñaron que Chile era un país casi hecho de mestizos, los ingleses de Latinoamérica, con poco sangre afro, entonces no nos referenciamos en lo que realmente somos, y eso genera un proceso de negación interna que no nos permite mirarte en el espejo, y ahí están estas tallas que salen en las redes sociales, los memes, en que el chileno se mira y se encuentra como rubio y hermoso, más bonito y cuando del otro lado hay un cholo parecido a mí o más parecido al común de las personas, ¿no? O es un guacho, ¿ya? Entonces, la cultura occidental ha generado un trauma que es el trauma de la colonización, y ese trauma no lo ha abordado. Entonces somos una sociedad que vivimos en el trauma, que no ha tratado. El proceso colonial es un dolor constante, es un proceso doloroso en el cuerpo de las mujeres, es una violación sistemática. Es una reducción de la población originaria se dice que de 65 millones sobrevivió solo 6 millones. Entonces, el proceso colonial es un dolor constante que la sociedad chilena no ha mirado, no ha significado y no ha retratado. Esto además ha ido acompañado de discursos. La chilenización, por ejemplo, iba con recursos. Si tú celebrabas, vi hace poco en un artículo, si celebrabas las festividades patrias de Chile, ¿ya? Si tú celebrabas el 18, para las escuelas del norte habían recursos, iniciativas. Había una serie de iniciativas que vinculaban, ¿cómo se llama? La cultura, el himno nacional y todo eso, y lograron imponer año tras año. Entonces, esto hace un quiebre de cosmovisión y de entendimiento. Y esto es muy importante porque la esencia de los pueblos originarios tiene, y el convenio 169 tiene sentido, porque si bien nos quiere asimilar al desarrollo, pero tiene sentido en cuanto existimos como pueblos diferenciados, que tenemos culturas, formas de vidas y formas de entender la naturaleza. Yo creo que los pueblos originarios hoy día se están acercando cada vez más a su cultura colonial, que los tiene dominados, en vez de defender la Pachamama, ¿no? En vez de levantar los discursos que tienen que ver con esta lógica relacional, esta lógica que es, nosotros somos siempre parte de un todo mayor, por eso ofrendamos al Tata Inti, a la Pachamama, a la Ñuquemapu. Sí. Perdón. Sí, no, a ver, yo me encanta, o sea, perdona Daniel, es que son temas que me gustan mucho, y creo que en los colegios, y aquí es que solo quería leer a Kai Clau, que dice: debería ser obligatorio enseñar al menos una lengua indígena en todas las escuelas. Claro, y cuando se está disminuyendo los fondos para
para muchas cosas sociales está difícil eso, y por un lado. Y por otro lado, defender la lengua es defender la cultura también, de cierta forma, ¿no? Sin duda, porque la lengua está en la comprensión diferente de la cosmovisión, de todo, de claro. lo relacional, de lo vinculante con tu territorio. Mira, quiero terminar una cosa, yo no sé si lo he dicho antes, ¿no? Pero nosotros cuando decimos Pachamama, no decimos, lo he explicado también algunas veces, no decimos solo tiempo y espacio. O sea, no decimos solo madre tierra, madre naturaleza, decimos tiempo y espacio. Entonces, la cosmovisión de los pueblos originarios, el pasado está adelante. ¿Ya? Y el pasado está como referencia porque es lo cierto, es lo vivido, es lo que han sabido. Por eso los pueblos, también creo que lo he dicho antes, por eso los mapuches van a estar ahí siempre hincando el diente en que esos eran sus territorios, porque efectivamente lo fueron y porque está reciente la herida de la usurpación de los territorios. En el norte también la inscripción de tierras de ciertas personas por sobre otros lugares, o que las empresas extractivistas se instalen en ciertos territorios y nos despojen a las poblaciones que ahí viven, porque yo ya estoy despojado hace rato, de sus formas de vida, de sus modos de producción, genera, no lo podemos olvidar. Y yo creo que esta sociedad te invita a mirar un futuro en esta lógica del que el progreso, el futuro y la sociedad occidental se vuelca hacia adelante. Entonces, pero nosotros, los pueblos originarios, tenemos una cosmovisión que es diferente y adelante está el pasado. Entonces, y eso... algunos podrían decir materialismo histórico, ¿no? Pero el pasado es lo que constituye nuestra forma de ser, nuestra identidad, lo que somos. Por eso es valioso lo que dicen los mayores. Por eso es valioso aferrarnos a nuestra historia, porque nos da identidad, nos da sentido. Y también creo que lo he dicho, ¿no? Que es de un árbol que crece sin raíces. Y esa es la sociedad chilena. Entonces, los pueblos originarios estamos creciendo con nuestras raíces truncadas, sin mirar ni entender política y socialmente lo que ocurre. Y ahora, la verdad es que también hay que ser crítico. Los pueblos originarios no son de por sí de izquierda, y eso lo he dicho también innumerables veces, y no tienen por qué serlo, porque la izquierda se ha planteado extractivista también, se ha planteado homogenizadora también. Entonces, ¿qué creemos que la izquierda? Que está valorando el bien común por sobre lo individual. Deberíamos, claro. Y ahí podemos encontrar ámbitos de unión. Yeah. Claro, pero no si le pasaste la explotación del litio. Claro, pero no si les pasaste. Exactamente. Claro. Entonces, no si estás siendo igual que el otro, incluso con la parada buena onda. Entonces, la izquierda promete cambiar nuestras condiciones estructurales de la sociedad en general, pero no plantea un universalismo. Por ejemplo, la salud sigue siendo a medida que tienes más poder adquisitivo, estás asegurando una garantía mejor de que accedes a mejor salud. Lo mismo en educación. Entonces, lo universal de la sociedad que busca un bien común queda totalmente de lado y fuera. Entonces, los pueblos originarios tenemos menores índices de escolaridad, de estudio, de acceso a diferentes programas. Bueno, hay programas focalizados, pero la focalización genera otro problema, ¿no? Que es el asistencialismo, y el asistencialismo nos tiene hasta la tusa, porque la gente ahora me voy a bajar el sueldo y se lo voy a dar a las fundaciones, al asistencialismo completo. Daniel Stingo, usted quería hacer una pregunta y yo lo interrumpí. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo tengo en la cabeza tengo una confusión, no confusión, pero una cuestión que no tengo clara. Cuando hablamos de convivencia entre dos mundos, porque la cosmovisión que tú has planteado es la cosmovisión de los pueblos originarios. Chile hoy día, y tú lo llamas colonización y me parece bien, pero ya tiene asentado en nuestro país una forma de ver, una forma de funcionar, una forma de... bueno o malo, pero está. Entonces, ¿qué es lo que tú propondrías o qué proponen en general respecto de los pueblos originarios? Quiero decir, una convivencia de los dos sistemas, o sea, que se respeten la forma de vida, pero igual van a tener que ir a votar, igual van a tener que ir al consultorio, igual van a tener que, no sé, ir a comprar. O sea, ¿cómo se hace esa convivencia? Porque según lo que yo entiendo, y tú me corriges si estoy mal, están pasando a llevar el sistema de ustedes de mirar el mundo, de mirar la sociedad, de mirar la tierra, de mirar el agua. Pero hoy día ya está eso. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que debiera funcionar? Y no me digas, es que no me diga eso porque es una visión distinta. No, aquí es realismo. ¿Cómo sería el ideal de funcionamiento
¿cierto? Y el respeto a las tradiciones del pueblo originario y a su visión de vida junto con el Estado que ya está. Porque si no, nunca van a avanzar. Siempre va a ser una cosa como media utópica. Sí, pero lo que pasa es que hay derechos internacionales y ¿Sí? hay acuerdos que ha firmado Chile y hay leyes que tiene Chile que no cumple. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros... Yo no discuto eso, ¿eh? Lo que nosotros estamos primero tratando de poner en posicionamiento es que nosotros tenemos derechos, Sí. ¿ya? Y son derechos consuetudinarios porque vienen de nuestra tradición, de Sí. las formas de vida que tenemos, y hay derechos que además Chile ha suscrito para Sí. resguardar el patrimonio, la cultura, la lengua de los pueblos O originarios. sea, si se respetara eso... Si nosotros primero lo que queremos es que el Estado cumpla lo que dice. Perfecto. Consultas indígenas adecuadas, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Yo también Sí. creo que la población en general tiene derecho, cuando inciden en tu territorio, a a manifestarte respecto de eso, Totalmente. porque tú ahí vives. Sí. Hoy día venía con... Tenemos una ley de participación que nadie la respeta, por favor. Hoy día quería hablar, por ejemplo, del tema que pasa en... ¿cómo se llama? Se me olvidó, lo anoté por ahí. La ampliación de Codelco. ¿De la mina? Sí, Codelco... Lo vamos a buscar al tiro. Jales, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, ya, bueno. Ya, Codelco, pero lo están buscando. Codelco Te lo se voy va a a- expandir. ¿Jaime Ales? No, Teniente Jales, ¿cómo? Perdón. Pero dale, no te preocupes. El Vamos al fondo de Codelco los- se va a expandir 15 kilómetros hacia Calama. Ya. Está haciendo negociaciones con los pueblos originarios para compensarlos. ¿Por qué? ¿Por qué los va a compensar? Porque esa expansión va acompañada de polución. Esa polución es tóxica Sí. para la vida, para la salud de las personas. Lo dice el Servicio de Evaluación de Impacto Ahí está. Ambiental. Codelco logra luz verde para expandir Ministro Ales, Ales. yo te dije Ales. Hasta Perdón, 2054. que yo soy como... no- Te no dije, entiendo a la si Ale- Jales o Ales. 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 Ya. Da lo mismo, tranqui. Mi inglés por las carencias que tenemos. Entonces... Hales. No sé de no, qué... estoy molestando. Es que es un apellido, entiendo que es un apellido palestino, Pero ¿no, Alex? sí, pero además fue ministro de Evo y no de... Ministro, no de ya, ellos. Sí, sí. se expande, ¿cómo se llama? 15 kilómetros hacia Calama. Esto va acompañado de poluciones tóxicas que está declarado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con la firma de ellos están haciendo negociaciones con las ¿cómo se llama? Comunidades y asociaciones indígenas, porque esto va a afectarles su vida y va acompañado de procesos de mitigación. ¿Y esos procesos de mitigación qué son? Puros regalos. Como aquí tiene unas viviendas. Es que yo no sé si uno puede negociar cuando la vida está de por medio. Exacto, yo estoy contigo, por eso no te creo pregunto. entonces yo creo que todas esas soluciones son parche, mula, charcha de una sociedad que se plantea un modelo de desarrollo que vulnera otras formas de vida. O sea, esto es lo que también se llama necropolítica, pues se decide quién vive, cómo vive, a quién le afecta el desarrollo. Necropolítica. Y a los más pobres les afecta el desarrollo generalmente, a los pueblos originarios. Calama es Si pudieras decidir tú, Claro, es ¿qué una harías zona de ahí? sacrificio. Lo que pasa es que también aquí es muy importante porque yo no puedo imponerle a la gente lo que quiere, ¿ya? Si la gente quiere negociar, yo creo que está en su derecho legítimo, pero están negociando con todos los conocimientos, las consecuencias y lo que esto implica. Entonces, eso es lo que yo creo. Mayor información que tendría que el haber. problema de la información es un problema que está estructuralmente metido en la educación. Perfecto. En la capacidad crítica de entender tu realidad, en la capacidad crítica de dialogar con el mundo. Y yo creo que eso es lo que está de fondo, que tú llevas a 2 señores mayores, 3 señores mayores, que generalmente van la directiva, porque generalmente no abren este proceso consultivo a todos, entonces van dando soluciones parches, remedios, le están prometiendo incluso algunos agricultura. ¿Cómo voy a hacer agricultura si después con toda esa cuestión tóxica hasta las lechugas o nos volvemos X-Men o nos da cáncer? Po? Absolutamente. Y estamos mucho más... Y la verdad es que nadie se está volviendo X-Men y a todos nos está dando cáncer. Entonces, Calama hoy día es una ciudad conocida por el tema de oncológico. Sí, po. ¿Ya? Entonces... Y Quintero con Quintero. Niño Entonces, Ortega. yo creo que, bueno, está una... volada nomás, pero yo creo que no, mejor no digo. El Wi-Fi nos tiene así locos a todos. El Wi-Fi que Bueno, el otro día, oye, ¿sabéis que sin ir más lejos? Es que tenéis cómo se No llama. sé si viste la protesta que hicieron en Quilicura. Unas No. personas que se metieron adentro de como unos lugares de agua y ellos se metieron adentro y dijeron cuánta agua gasta la IA. ¿Y cuánta agua está gastando por minuto?
Y lo hicieron justamente para demostrar, por eso no nos riamos tanto de lo que dice Samuel. O sea, como lo dice, sonó muy a conspiranoia, pero de verdad mirándolo bien, hay varias cosas que sí. Hay una utilización del agua. Y Chile tiene un montón de esos casos, digamos, pero más allá de eso, queremos mostrarte algo, Samuel, y queremos comentarlo contigo. Esta semana nosotros estuvimos hablando de que lo de la ministra Lincolao, hay por supuesto mucho de exageración, ¿no es cierto? E impactaron varias cosas y utilizaron el tema del racismo. Ella misma lo sacó a colación. Y queremos compartirlo contigo, ver esta frase y cuál es tu análisis. Dice aquí, Jimena Lincolao, luego de la agresión en Valdivia: me afectaron los insultos por mi etnia mapuche, algo muy normalizado cuando era niña. Como si ahora hubiese cambiado mucho la sociedad. Pero bueno, ¿qué te parece a ti este comentario de la ministra Lincolao? Ya, primero tengo que partir poniendo unos pisos, porque en una democracia nadie debería andar funando al otro, y que la idea del diálogo es lo que sustenta estos ¿cómo se llama? Sistemas sociales que hoy día tenemos y de participación ciudadana y democracia. Así que desde ese sentido no me queda más que empatizar con ella. Ahora yo creo que también uno puede ver la otra cara y entender que hay un descontento generalizado por recortes de diferente tipo para las personas que están estudiando. Yo tengo una hermana mayor que empezó a estudiar con gratuidad mayor de los 30 años, porque postergó eso, porque fue madre. Bueno, tuvo sus problemas también entre medio. Fue madre y postergó la educación y empezó a estudiar ahora que tiene... ¿Cuánto tiene? Sobre 30. Sí, cercano a los 40. La estoy tirando, sí, la estoy favoreciendo porque ya tiene 40. Entonces, todas esas cosas yo creo que también son violentas. ¿Ya? Claro. Y la violencia tiene múltiples caras, y a veces el dolor de no poder estudiar, de no poder sacar a tu hijo adelante, de quedarte totalmente en la miseria porque no tenías un sistema de salud que te apoye cuando alguien se enferma en tu familia y te empobreces toda tu familia, todo. Cuando la salud es tan mala, yo creo que esa también es una violencia que el Estado ha perpetuado, que ya tenemos naturalizadas. Oye, ¿ya? Como la violencia colonial. ¿Qué te pasa con esto? Mira, con el uso de hablar de la etnia mapuche y decir que esos fueron los insultos que más le afectaron? Ya, mira, yo creo que es bien interesante porque ella, cuando dice la palabra etnia, se pasa un poco por, bueno, es una vulgaridad, desconoce la lucha de los dirigentes, ¿ya? Desconoce la lucha de los pueblos originarios, porque ¿quiénes son los que tienen derechos a reivindicar territorios? ¿Quiénes son los que tienen derecho a la libre determinación? Son los pueblos. Entonces, cuando ella dice etnia, ni siquiera se da ese valor a sí misma y a su pueblo. Y cuando dice etnia, entonces como que invisibiliza y somos la etnia dentro. ¿Por qué son etnias en la ley indígena? Porque las etnias no tienen derecho a la libre y la autodeterminación que luego concede el derecho, el convenio 169, pero dentro del margen de los estados. ¿Cómo se llama lo que es pacto? El Pacto Civil de Derecho... Los dos que salen después de la Declaración de Naciones Unidas, Universal de las Naciones Unidas, el Pacto de Costa Rica. No, el de Pacto de los Derechos Civiles, Políticos, y el otro, ¿cómo se llama? Culturales. Parten diciendo que los que amplía el concepto. Que tienen los derechos a la libre determinación son los pueblos. Ella, al decir que la insultaron por su etnia, reconoce que no somos una etnia y no un pueblo. Entonces yo creo que también... Espérate, haz la diferencia, por favor, eso es muy interesante. La etnia, en términos jurídicos, nosotros hablamos de pueblos originarios, bueno, en estricto rigor es pueblos indígenas, ¿ya? Y esto es muy interesante también porque cuando uno va a discusión la gente se enoja si le dice pueblo originario. Claro. Pero, paréntesis también, originario también tiene un eufemismo de que no somos, que solo vales en la medida que eres originario de un origen, de un lugar, entonces no hay movimiento dentro de los pueblos originarios. Y eso te da una visión estática y congelada. Entonces, bueno, pueblo indígena... Eso deja fuera, perdona, por ejemplo, al pueblo tribal afrodescendiente, ¿cachai? Como que, por ejemplo, quería poner un ejemplo para que se entienda bien. Pueblo indígena. Pero para ir al grano. Entonces, pueblo indígena está reconocido en el derecho internacional, porque los pueblos son los que tienen derecho a la libre y la autodeterminación. Entonces, en el derecho internacional no lo tienen las etnias. Entonces, cuando ella dice, ahora puede entenderse etnia homólogo a pueblo, sí, pero no está declarado como, cuando tú hablas de pueblos indígenas, estás hablando también de una categoría jurídica. Entonces, por eso me parece malo que una autoridad que es mapuche no diga, me insultaron por
por mapuche, pertenecer al digamos. pueblo mapuche. Claro. Entonces, el poner la etnia, yo creo que le rebaja un poco y ojalá haya sido por la calentura del momento, pero yo creo que tiene que ella, al ser ministra, representar a los pueblos originarios, porque es la primera ministra y esos son los otros dolores que tenemos. ¿Por qué pone el primer ministro mapuche? ¿Para qué les digo? Ninguno antes. Esta es la primera Claro, ministra. entonces... Hubo que no, una entiendo. ¿Cuál? Lo dijimos el otro día, pero no me acuerdo ahora del nombre, discúlpenme. Yanna Proboste del Campillay. Perdón, Yanna Proboste Yanna Proboste, Campillay, Huenchumilla. No, pero él no fue ministro. No fue ministro. No Intendente, fue intendente, fue una autoridad. No, la elegida Yanna por fue el ministra de presidente. Educación. Sí, pues Yanna Proboste fue ministra de Educación y Huenchumilla fue intendente también asignado por un presidente. Gente digamos. también intendente y cosas Pero así. claro, pero ministra y mujer además, Yanna a mí me parece Proboste. que es importante. Sí, pero también ella ahora no es, yo creo que aquí la categoría, ella no sé si la eligieron por su categoría étnica, capaz que sí, porque Yo étnica. creo que sí. Ya, por su categoría de pueblo originario, sí, porque quizás es un mensaje que es político, pero es manipulable y ahora ella también pertenece a los grupos de poder, entonces no es como que estamos aquí, no es un, ¿cómo se llama? La persona que representa las luchas de los pueblos originarios, no es, ¿ya? Y Claro, tampoco en para su, nada, en su de mismo hecho. discurso, ahora yo no quiero como un... Bueno, quiero terminar nomás. Entonces, los pueblos originarios tienen derechos reconocidos en los mecanismos internacionales y las etnias no son nada. Los etnias son lo que nos rebajan para no darnos derechos internacionales, de hecho. Por eso debería usar la palabra pueblo. Yo le invito en las siguientes declaraciones, si es que me escuchan, no creo, que utilice esos No, conceptos. pero eso es súper importante también para todas y todos nosotros, porque también vamos comprendiendo mejor el uso del lenguaje y eso siempre es importante. ¿no? Sí, bueno, y lo otro que o sea, yo quería creo decir- que es fundamental, sobre todo en temas como este que tú estás tratando, Samuel. Sí, y que lo indígena también es una categoría bien interesante porque a alguna gente no le gusta, ¿ya? Porque es efectivamente un horror histórico de que creían que habían llegado a las Indias, y pero también hay quien plantea que como esto plantea por lo menos, yo creo que hay que reconocerle al término indígena, reconoce una categoría conflictiva, ¿ya? De que somos todavía un sujeto en posición colonial y del cual todavía no tenemos respuesta a nuestras demandas, a nuestro formas de vida, todo E lo que incluso nos- los acuerdos internacionales que no se respetan, como tú Claro. dijiste. Entonces, la categoría indígena por lo menos retrata eso, ¿no? Que es una categoría colonial y que seguimos en esa categoría. En cambio, la originario Estoy de también acuerdo. nos gusta, y es lo que utilizamos en Chile, pero también tiene estas ideas esencialistas y estáticas de entender la movilidad de los pueblos originarios. Entonces, hay un poema muy bonito que los recomiendo que lo busquen, que es de David Añiñir, que se llama INE, Indígena No Estandarizado. ¿Ya? ¡Qué bueno! Entonces, de ahí lo pueden buscar. Indígena no estandarizado. Qué buena. Y él lo Qué que bueno. habla es que en realidad lo que somos, por ejemplo, ustedes se sienten, le dicen exótico, autóctono, y al final lo que dicen, dime mapuche, si eso es lo que soy, mapuche. Qué Gente de la tierra. Qué buena. Oye, bueno, hemos hablado sobre cómo opera el racismo en Chile, que es mucho más que un insulto, ¿no es cierto? Es más estructural. Pero estábamos contando que tú estás postulando al Senadi. O sea, Conadi. Senadi, al Conadi. Chuta. Entonces ahí tengo una pregunta que tiene que ver con qué tan debilitada está la institucionalidad de la Conadi en momentos como este. Hay una crítica profunda, no sé, se ha hablado mucho de esto. ¿Cuál es tu mirada? Ya, mire, si me dan un tiempito me gustaría explicarle. Pero dale, Las pues. elecciones- Si por eso te preguntamos, Lolito. Las elecciones de consejero Conadi son ¿Sí? unas elecciones, Conadi decide su política y su presupuesto por medio de un consejo, ¿ya? Pero es muy importante entender la lógica de este consejo porque son 8 cargos de representación popular. ¿Cuántos pueblos originarios hay hoy en día reconocidos? 10, ¿o no? 11. 11. Ya, claro. y son 4 mapuches. ¿Ya? Entonces, si son 4 mapuches, ya vamos descontando otros pueblos. Claro, Sí, pero para o ver. sea, son 4 nomás que Ya. me quedarían sin representación. Ya, No, pero- porque esa discusión, perdona que te lo diga, esa discusión ha existido siempre. Los mapuches se sienten que son más. Por lo tanto, No, tienes- los mapuches son más. Bueno, por eso. Claro, no se Entonces sienten que tienen, son más. ellos dicen, nosotros tenemos que tener más representación porque somos más. Entonces, tú dirás, ¿habría que aumentar el número de representantes? Sin duda. Esa es la solución. Sin duda. Lo que pasa es que la ley indígena es del 93 Sí. y las únicas modificaciones que se le han tratado de hacer en el último tiempo es para quitarle tierra a los mapuches.
creo que también lo ha dicho en situaciones anteriores. Entonces, ya, para explicar, el Consejo tiene 4 mapuches, un aymara, un atacameño, un rapanui y una persona que pertenezca a un contexto urbano, ¿ya? Entonces quedan fuera collas, diaguitas, quechuas, cahuéscar, yagán, chango y selnam. Ya quedan 7 fuera. Y esto obviamente CONADI vulnera los derechos que el mismo Chile ha suscrito en materia internacional al no establecer ni promover consultas que vayan en esa línea, ¿no? La Convención Constituyente trató de avanzar en lo que es el Ministerio de Puebla. De ese tiempo vienen esos proyectos en carpetas que no han avanzado. ¿Por qué? Porque no puede haber una representación de 4 pueblos asegurados cuando hoy día son 11. Y esto significa que CONADI vulnera la igualdad de condiciones en la que tienen que participar los pueblos originarios, ¿ya? Igualdad de condiciones frente a los otros segmentos de la población. Deberíamos tener ese derecho al menos, en participar en igualdad de condiciones. Y esto claramente significa que hay pueblos que no tienen y no están visibilizados. Además de los pueblos invisibles, entonces hoy hay 8 pueblos de representación, 8 cupos de representación popular, 3 que elige directamente el presidente. Indígenas, eso sí. ¿3? 3. ¿Ya? Y 5 representantes de los ministerios. El subsecretario creo que, o quien él designe. Ministerio de Desarrollo Social, Agricultura, Bienes Nacionales, Secretaría General de Gobierno y... me falta uno. Educación. Perfecto. Educación. ¿Y ahí cuánto hay? 8. Y habían 8. Y además CONADI, el presidente, el jefe nacional de CONADI rompe este equilibrio y entonces son 9 del gobierno y 8 de los pueblos originarios. Entonces, las votaciones... Chuta, pero que eso es súper... La votación está arreglada. Claro, pues entonces las votaciones se logran, por los acuerdos se logran por mayoría simple. O sea, siempre van a ganar... O sea, ¿quién dirime? El Estado tiene... Nunca dirime realmente... Él tiene el sartén por el indígena. mango totalmente en este gobierno, que es un gobierno que ha manifestado públicamente en diferentes instancias que los pueblos originarios casi que no deberíamos existir. Entonces, es peor aún. Pero todos los gobiernos han tenido este sartén por el mango, ¿no? Entonces, ahí uno dice, ¿sirve o no sirve este consejo? Y la verdad es que para nosotros igual sirve. Y aquí quiero explicar una cosa. Yo estoy diciendo que además hay 7 pueblos que no tienen representación. Más encima. Pero como esta política es del año 93, se piensa lo indígena desde lo rural. No se piensa lo indígena en su integridad. No se piensa que hoy día, bueno, en el censo anterior... Asumo que la mayor parte de los indígenas viven en la zona central urbana, ¿no? Exactamente, eso ¿no? quería hablar. En el censo del año 2017 creo que fue el último, establecía que Santiago tenía el 33%, 32% como algo de la población indígena. El censo el último establece que Santiago tiene un 25%, 26% de la población indígena. Pero la CONADI Santiago no solo ve Santiago, ve la región de O'Higgins, La Serena, Valparaíso y Santiago. Chao. Y es la CONADI que menos recursos recibe. ¡Nah! Y está entre O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo y Santiago hacen cercano al 45% de población indígena. Y eso es una rapidísimo. Entonces, espérate, deja de decirte, si hice una tarea así Muy bien. Ya. Sacaste cifras. Entonces, CONADI Santiago recibe 0,7% del presupuesto de CONADI. El Fondo de Aguas y Tierra, perdón, porque el otro día estuve en Isla de Maipo, me invitaron. No, Padre Hurtado, y dije que era como entre el 30 y el 40, pero solo sumé el de CONADI Nacional. El CONADI, ¿cómo se llama? La Subdirección Nacional. Pero el total que gasta CONADI en el Fondo de Aguas y Tierras, sumando el Fondo de Apoyo y el Fondo de Tierra y Agua directamente, va entre el 66 y el 45% del presupuesto de CONADI. Yo no sé leer esto en ceros porque son 6.459.000. Bueno, esto se le tiene que poner... A ver, pues préstamelo. A eso le van 6 ceros más. Shoot. Claro, son Mucho. 6.459 millones... 500... 1.000 millones. Claro, abajo está 1.136.348 millones. Ese es el total de Santiago. Claro. Sí, pero esto es un sexto. A todo esto le faltan 3 ceros. ¿Ya? Sí, por eso lo leí así. Ya. No, sí. Entonces, Sé leer esas cifras por mi trabajo, mi otro la trabajo. CONADI, el Fondo de Tierras,
el fondo de tierras de agua, que hemos visto el problema con Julia Chuñil, ¿no? Que el Monstar había vendido sus tierras y después las seguía teniendo. ¿Sí? Vendida a Conadi. Eso es heavy. Entonces, ese presupuesto se gasta aproximadamente entre el 66, quizás en años anteriores había gastado más, entre el 66 y 45% del presupuesto de Conadi. Y Santiago tiene menos del 1% y ve 4 regiones. Entonces las poblaciones Absurdo, en contexto absurdo. urbano se ven totalmente invisibilizadas, sin respaldo, sin ayuda. Y yo no apunto generalmente... Bueno, yo sé que la gente tiene muchas necesidades, pero yo también voy en tratar de universalizar los derechos, que los profesores, los educadores tradicionales lleguen a más establecimientos, que hayan políticas de recuperación lingüística activa, porque una sociedad no la vamos a construir si la gente no puede mirar, si no puede entenderse y no puede vivir su cultura y su cosmovisión, porque si no somos winca igual que cualquiera, no más cara, como decimos en la lengua andina, ¿ya? Entonces no puede ser. Asimismo, los otros pueblos, los aymaras, todos los que digo, no tienen quien les defienda ni manifieste sus inquietudes frente al órgano que hace la política pública referente al pueblo originario. Entonces, estamos ante un problema que es estructural de cómo funciona Conadi, que está pésimo y que invisibiliza pueblos y distribuye pésimamente los recursos. Wow, tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Un montón. Porque El 19 de abril son las elecciones. Exacto, Sí. no queda nada. 19 de abril son las elecciones. Yo soy el número E19. Si no vota por mí, participe. Porque también estas son instancias en que nos sopesan si hay participación o no hay participación. Así que yo hago un llamado general a todos los hermanos de los pueblos originarios a participar. Otro dato, hay como 160 locales de votación en Araucanía. Ya. ¿Y acá? Y en Santiago hay 16. No te creo, pero es que es tiene- ridículo. y Santiago tiene más población Mucha más indígena población indígena. que Araucanía. Pero puede ser porque allá está más... No, Mira, es que si la cuando Conadi dicen, está allá. cuando dicen que los mapuches de hecho votaron por Kast, en general se refieren a los mapuches que viven en la Araucanía. Y Y yo no eso di- está súper mal hecho el cálculo, porque la mayoría de los mapuches viven en Santiago. Sí, sí, Y sí. por favor, hermanos mapuches de la Araucanía, no crean que yo estoy en contra de eso. Todo No. lo contrario, me parece maravilloso que tengan todos esos lugares de votación. Lo que pasa es que cómo pueden no haber esos lugares de votación. Entonces, en Santiago solo en 16 comunas. No. Ay, imagínate la gente de ¿cómo se llama? Padre Hurtado, que la nombraste Ya, tú. no, Padre Hurtado tiene esta vez. Ya. Pero, ¿cómo se llama este topónimo mapuche que hay en el Vitacura. Melipilla. Melipilla. Bueno, Vitacura. Vos te decías, Vitacura es más, indígena. Ya, pero no hay. Igual tiene que, imagínate de Vitacura o Melipilla, te tenés que trasladar al centro. Perdís Sí. casi, de Absurdo. Melipilla perdiste el día. No, Entonces, claro. ese es un desincentivo total a la participación. Este proceso nadie lo sabe porque con nadie no informa. ¿Por qué medio habrá salido? Mira, de hecho, mira, la le gente está preguntando, ¿ah? Le pedí por transparencia con nadie cuáles son las acciones que ha hecho para difundir este proceso. Ya pasaron más de 20 días y no me ha respondido. ¿Ya? Por ley de transparencia le consulté. Tienen solo 20 días para Entonces, ¿cómo van a haber solo 16 comunas con lugares de votación cuando la mayor cantidad de población indígena del país se encuentra en la región metropolitana? ¿Cómo va a ser comparable que allá tengan más de 160 en Araucanía y acá en Santiago 16? No, es que O sea, un décimo. Pues, entonces, imagínate. la focalización de la política pública ha invisibilizado totalmente los contextos urbanos porque parece que entonces, como no somos, si migráis para la ciudad, te volví huenca cara y tenés que ya olvidarte de tu pueblo. Entonces, ¿qué es CONADI? Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y Ahora. cuando te digo desarrollo indígena, yo siempre pongo de manifiesto que ese desarrollo, esa política de desarrollo indígena, es una política de desarrollo asimilacionista, porque no es nuestro desarrollo, es el desarrollo del Estado. Y la CONADI, por cierto, no representa a los pueblos originarios, representa la relación del Estado hacia los pueblos originarios, que es una relación colonial. Oye, solo quizás responderle a Miss Valentine que pregunta, ¿cualquiera puede votar o solo personas de pueblos indígenas? Solo Personas de con pueblos- certificado de acreditación de calidad indígena hasta el 31 de enero del 2026. Perfecto, ahí está la respuesta. Pajalito 213 dice: muchas gracias a La Voz por tener invitados de esta calidad. Tremenda clase magistral de cultura indígena. Marta Cerda dice: gracias, Samuel, por explicar con didáctica. Y Miss Valentín dice: excelente invitado. Es lo que piensa nuestro público, que está muy interesado en conocer
sobre estas temáticas. Muchas gracias a todas y a todos por estar tan pendientes, y aquellos que tienen denominación, ¿cómo es? Certificación indígena. Indio acreditado. Denominación de origen. Claro que tienen. Y ojo, que Chile, porque en otros países no existe eso. Entonces Chile tiene categorías para segmentar a la población indígena. Tiene letra A, B, C. No te puedo creer. Sí, qué absurdo. Entonces somos como indígenas categorizados realmente. Entonces es un proceso colonial. Si esto es, bueno, la colonialidad tiene diferentes formas de expresarse. Yo creo que una de estas... Pero acá hemos llamado el 19 entonces a votar. Los E19. Oye, tenemos... No, pero es el 19, ¿sí? No, es el 19 y yo soy el E19. Por eso, pues el 19, votar por 19. ¡Chan! Listo, eso. Oye, ya. Vamos a cerrar con el poema, que lo encontraron. INE, Indio no estandarizado. Según el Censo de Población y Vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, monosapiens, malvividor, malmoridor, analfabeto, bárbaro, inculto, minoría étnica, primitivo, nativo, nonato. Siempre quisiste esto. Polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culiao o araucano. Acepciones nunca consultadas a boca mapuche. ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, foctriñuque. Que te quede claro, mejórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo. Ya. Demórate un poco más. Maravilloso. Así Demórate un poco más el y di programa mapuche. del día de hoy. Y vamos a Si quieres invitar a mapuche. este poeta, nos gustó. Me gusta que sea pan rocker. Es súper pan rocker. Y yo no lo conozco así como porque he visto su Te vamos poema. a traer a ti ya. Pero muy bueno él. Muy Dice bueno. que hay David Añez se llama. un fragmento emblemático que es: no cuento con un árbol genealógico de apellidos ilustres, ni menos con un fundo que me herede del aire. Soy un indígena no estandarizado por el índice de la encuesta. No aparezco en el mapa del censo. Ya, señores, eso resume todo nuestro análisis. Vamos a leer más, vamos a conversar más. Hablemos, leamos mucho. Eduquémonos juntas y juntos. Esa es nuestra invitación del día de hoy. El rol del día de hoy quisimos relevar. Usted póngale me gusta a nuestros contenidos, compártalos, coméntelos, todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos que no son muy amables, ¿no? Un abrazo enorme, muchas gracias Samuel por siempre por la enseñarnos. Yo para ustedes, que estén muy bien, hasta mañana a las pasadita a las 10. Ya, nunca antes de las 10, siempre antes de las 10:30, nunca. Ya, chao. Ay.